La literatura y la historia son dos hermanas que a veces consiguen grandes cosas juntas, pero una es un poco más imaginativa que la otra y a veces, aunque parezcan gemelas, no son exactamente iguales. Hoy en Papel y Tinta analizamos la novela histórica y las biografías como medio para conocer nuestra historia, pero también como forma de acercarse a la verdad desde una perspectiva diferente. Bienvenidos a Papel y Tinta. Bueno, traéis un montón de cosas, ¿eh? Sí, es que estamos en oferta. Día del libro, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Que el Alzheimer hay veces que no me deja saber de lo que hemos hablado. Creo que hay un par de ellos que he traído que ya los comentamos el otro día, pero como la verdad es que son bastante buenos, aunque si los pueden leer no pasa nada. Ya empieza a conocer vuestros gustos poco a poco, ¿eh? Se va viendo aquí en los autores que repiten una y categoría. Otra vez. No creas, esto es que cuando te lo regalan es diferente. O sea, También es verdad. te regalan los libros. Ahora me acaban de regalar uno del Pérez Reverte, precisamente el último ese que ha hecho La línea de fuego. Sí. ¿Y qué tal? Y le he empezado a meter mano al mismo tiempo que ese que teníamos en el Curro de Tula, pero cada vez que le miro con 1000 y pico páginas me entra un yuyu que... Está muy bien pero escrito. si está bien, se te hacen cortas. Está muy bien Sí. escrito el libro. Sí. Es verdad que es un poquito denso a lo mejor, pero... Y luego es muy Harry Potter, como decía Fabra. Eso sí es verdad. Sabéis que mi problema ahora es que en cuanto que veo 700 páginas, 1000 páginas, como voy leyendo más lento, por aquello de no, digo, ostras, no sé si le di las gracias a mi hija o la insulté. Una de las dos cosas la hice. Pero vamos, aparte de esos hay algunos que hemos leído el último. ¿Sabéis lo que me fascina a mí más de la novela histórica, las biografías literarias y demás? Es imaginarme hasta qué punto eso que cuenta el autor es verdad o no. No sé cómo, si vosotros pensáis en eso. Yo lo que pasa es que cuando leo novela histórica sé que lo que me van a contar no es del todo verdad, pero sí que es cierto que me coloca en una serie de sitios, en y una serie de costumbres y tradiciones que teníamos que si no lo hubiera sabido. Sé que el hombre no estaba allí con ellos, porque estar con el Cid, en este caso, Para Pérez Reverte es complicado. hay que estar vacunado para estar al lado. Es un poco difícil, sí. Este libro, por eso digo que la novela histórica es verdad, que esto es la historia del Cid, que según el señor Pérez Reverte, dejó de un escrito que compró su bisabuela. Y no sé qué, lógicamente lo bueno que era el Cid, están ahora los que estudian, dicen que ni tan bueno era como vasallo, ni tan malo era el rey que le tenía mandado. Pero bueno, lo que pasa es que es verdad, te coge una serie de, en este caso, de lugares y sobre todo aprendes lo mal que deberían doler En aquella época, ¿no? después de ir vestidos con eso, los cacharros que llevaban encima, el peso que llevaba esa gente, lo que tenían que sudar. Y lo poco que se bañaban. Y decía, y no se moría ninguno infectado. Estaban No sé inmunizados. yo qué decirte, lo mismo alguno caía, ¿eh? Hay Yo no lo descarto. una escena que le invita la hija del rey árabe Claro. o moro. No, eran árabes, porque estos eran los ricos. Y recuerdo que ya la chica y todo le dice que Al agua. primero a ducharse y luego ya veremos lo de Luego la cama. a ver qué hacemos, ¿no? Primero un poco de agua. Entonces es verdad que como te leas un libro pensando que es historia, estás tonto, pero sí te centran más o menos los años, los lugares. Que al final las biografías noveladas siempre tienen parte de ficción, eso es normal. Y es verdad que la línea que divide la realidad de la ficción hay veces que cuesta diferenciarla. Claro, claro. Ahí cuesta mucho. Yo, por ejemplo, este libro lo leí hace un montón de años. Este libro me persiguió. La otra bolena. Tienda que lo encontraba y dije, me lo voy a comprar. Ya, o sea, me está persiguiendo, sé que... Y este va sobre las hermanas Bolena. Y me gustó mucho la historia. De hecho, vi otra visión, porque siempre se conoce más la historia de Enrique VIII, pero quizá la parte de Ana Bolena no se cuenta tanto, porque como además tenía tan mala fama por todo el cisma, por lo de Catalina y tal,
que nunca se ha hablado mucho de ella, pero me gustó tanto la historia que empecé a investigar porque quería saber esa diferencia, qué era realidad y qué era ficción. Y me leí más libros sobre estos personajes y la verdad es que hay más de realidad de lo que muchas veces nos pensamos, y eso me hizo plantearme que muchas veces las novelas que nos leemos, que son biografías también, lo mismo, no es tan descabelladas ciertas cosas que nos cuentan, que pensamos que es licencia del autor, y muchas veces no son tan licencias, es que en aquella época también pasaban cosas curiosas. La verdad es que las bolenas en concreto tuvieron una vida muy interesante, corta, Sí. pero muy interesante. Sí, bueno, Sí, es que sí. no se puede tener todo. O sea, no se puede ser la del rey, no sé qué, hacer lo que quiere, sobre todo con el regalito del Enrique VIII, que debería de ser una delicia de hombre. Fíjate, Yo estoy convencido. Para que le diera que se tiempo lo de digan ser a Catalina de esposa. Aragón, ¿no? A ver si le parece un buen Dentro de lo marido. que cabe fue la que mejor para salió. Sí, también es cierto. Dentro de lo malo. Sí, pero porque tenía dos bemoles y dijo, Y que también los padres de Catarina no eran alguien con quien meterse. Es cierto. Ahí había algo de sí, temor. yo creo que era... Sí, yo creo que meterte con los reyes católicos y toda la familia no le interesaba tampoco a Enrique VIII mucho. Entonces, No lo hacemos ahora como para hacerlo en aquel tiempo. Entonces, es verdad que Oye, ahí eso, sí. eso también va por modas, ¿no? El ambientar novelas en determinadas épocas históricas o en personajes. Las bolenas, por ejemplo. Hubo una época, sobre todo coincidiendo también con la serie Los Los Tudor y todo eso, que hubo un mogollón de Sí. novelas sobre. Hombre, sobre la es familia verdad Tudor. que en cuanto a novela biográfica, que hablábamos de hablar hoy, yo es que normalmente no la suelo leer. Esto es porque da la casualidad que hablan del Cid y más me lo leo como histórico. Sí, tampoco que- es una biografía propiamente dicha del Cid, es la versión Sí, de no, Arturo Pérez es Reverte. la del versión personaje, ¿no? del tramo que conocemos más o menos, bueno, poquito especificaba, te das cuenta que era un mercenario vulgar y corriente, pero que bueno, que utilizaba, yo también lo hubiera hecho, porque como tenía que comer y dar de comer A ver, a la nómina y eso, a Hacienda, Claro. no parece ser que no le reembolsaba gran cosa. Entonces no suelo leer, pero sí digo que me gusta leer, como me pasó con este libro, El Salón Dorado. el Salón Dorado. El Salón Dorado, De de José José Luis Luis Corral. Es un libro muy curioso que empecé a leerlo y dije, jo, qué cosa más rara, porque empieza en un sitio de, no sé, de los países bálticos, no sé qué, y al personaje al final lo saca, lo empieza a dar vueltas por Roma, por todos los sitios, no sé qué, y aparece en la corte de los reyes moros, de los reyes árabes, en Zaragoza. Y ahí aprendí una cantidad de cosas. Es verdad que coincide, ahí habla ya del Cid, Claro, del ahí, mercenario, cómo le coetáneo. contrataban. Y digo que lo bueno que tiene la novela histórica es que aprendes cosas como los dulces, que pensamos que lo acabamos de inventar hace 4 días, y resulta que los árabes hacían dulces, mazapán, Lo y siguen y haciendo aprendes maravillosos, ¿no? en las cortes donde están. Doy fe cuando estuve en Marruecos, dulces maravillosos. Sí, yo el día que vaya, la verdad es que se van a enterar. Y es una forma de saber. Es muy interesante eso que dice Javi, porque además, en nuestro caso, que todos hemos intentado escribir algo histórico, yo Sí. sé que vosotros también, quizás es lo más complicado, ¿no? Más que el personaje en sí, la época histórica, enmarcarla, la arquitectura de la época, el arte de la época, eso es fácil, pero meterse En el en qué comían, Comían, cómo se sí. aseaban, ese tipo de, por lo menos para mí Sí, ha sido sí, lo más sí, difícil sí. a la hora de acercarme al género siempre. Yo Totalmente. creo que sí, porque sé que normalmente además eso es lo que no te suelen contar. Atacaron y saltaron en ese 15 días de asalto. Pero yo siempre me he pensado, hombre, estamos en un programa cultural, pero yo siempre he dicho, cuando atacaban las legiones romanas y les entraban ganas de ir al servicio o de hacer pipí y todas esas cosas, que se supone que encima con la tensión de que sabías que te iban a matarte y tenían que entrar, ¿qué hacían? Porque tú ahora te vas al bar de la esquina, pero... Tampoco creo yo que tuvieran el sentido de la higiene que tenemos nosotros. No. Ya, pero me imagino que unas campañas con 100.000 personas atacando un S y decir, no, esperarse un momento Ahora que vengo, voy como Gila, ¿no? al servicio". Un momento que- Un momentito. Entonces me lo he pensado y he dicho, esta gente, los pies, los calzados que llevaban. Yo cuando tú vas de marcha por ahí, que llevas zapatos muy cómodos y vas con los pies hechos mixtos,
esa gente, de esos detalles. Las son los armaduras, que- ¿no? no, Que es algo armadura, sí. que vemos en las películas tan ligeras, y eso Para pesaba un nada. quintal, o sea, eso era una cosa incomodísima de llevar, Cuando lo veas. que solo lo podían hacer hombres súper fuertes y Claro. súper grandes. Solamente la ropa esta que llevaban los reyes, que llevaban el cubón, no sé qué, no sé cuántos. Vamos, los que tuvieran un poquito de artrosis iban listos. No es cierto, de hecho yo cuando empecé a investigar, cuando también puse, era la cantidad, porque no hay tanta información como parece, porque cada época cambiaban las modas, tanto en el tema de la ropa como en armas, y documentar todo eso y que no se te escape nada, para que no llegue ningún francotirador y te diga, no, es que ese jubón no se llevaba en ese siglo o en ese año de ese O siglo. ese color ni siquiera El existía. Winchester Claro. se inventó después. Claro, o te dicen, no, es que el tipo de cuello, de corte, tal, eso no... Es ¿Cómo? complicado. Es muy complicado. A mí lo que más me llama la atención es que si esto sale de toda la investigación, y normalmente en las novelas se suele poner un 20 o un 30% de lo que tú has investigado, ¿qué cantidad de información no pueden tener esos escritores antes de ponerse a Y escribir? luego encontrar el equilibrio entre hacer la novela entretenida y llenarla de esos datos sin que parezca un tratado de historia, ¿no? Porque Claro. luego al final no deja de ser una novela y una historia que tiene que enganchar al lector. Sí, ¿no? sí, Eso es muy totalmente. complicado. Eso, aunque coincida que es de Pérez Reverte, es que bueno. Que ya uno sabemos que no te gusta. tiene no, pero hay de Pérez Reverte que como la carta esférica que no he tenido narices. Y me he leído otros como el pintor de batallas que tiene guasa. Pero o sea, el problema es que uno tiene cumpleaños, aniversarios, días del padre y cosas de esas. Y todo Y libro. entonces me regalaron y de lo que tú estás diciendo, de Un día de cólera de Pérez Reverte, es la historia del levantamiento en Madrid del 2 de mayo. Bueno, increíble, te pone al final una nota, que es lo que tú has dicho. Esto se han sacado de tal escrito por no sé quién, no sé cuánto, o sea, que el tío se lo ha currado. Y ves una historia de lo que ocurrió más o menos ese día, pero además de escrito bueno, los personajes no, porque la mitad murieron, pero hablaban de las manolas y el levantamiento cuando el David y Velarde, de dónde eran, que dices, este se lo ha currado, o se lo ha currado el equipo que tiene documentación, ¿no? al lado. Que ojalá tuviéramos todos un equipo así. ¿no? Es imposible que este hombre pueda buscar todo eso sin que se lo... Bueno, por otro lado, uno piensa, es muy complicado que un escritor haga tantos libros al año, con ese grado de... Es que documentación. pensar que este hombre trabaja en eso. O sea, son Sí. 6, 7, 8 horas al día Solo con eso. solo dedicado a ese Sí, tipo pero de es que tú cosas. le ves en entrevistas, viajes y no sé qué. O sea, son 6 o 7, 8 los que están al lado con él, Sí, 8 hombre, horas qué al duda día. cabe, ¿no? Porque es imposible, vamos. Pasa igual con Trafalgar, que lo tienes por aquí, Sí. ¿no? Esa, Es ese. esta, que es impresionante porque además te cuenta te cuenta la historia de los barcos, la que viene realmente, y eso hay que currárselo, ¿eh? Con esa seña de humor que tiene también Pérez Reverte para... Sí. Que solo se lo he leído en este y en La sombra del águila, que me parece uno de los libros más divertidos que he leído nunca. En la de Cabo Trafalgar, Sí. es impresionante como... Lo que aprende uno de barcos, ¿eh? Y Con te ese- saca, con ese claro, libro. pero es que además te saca, esto está documentado del no sé qué, esto está documentado, o sea que, hombre, luego tú le das la vidilla, incluso los que escribimos, Claro. cuando yo escribí el mío, es una historia mía, real y no sé qué, novelada. Hay que Y darle claro, el como toque, yo claro. conocía al ese, te es más fácil, pero con esta gente, por ejemplo, este hombre, este libro Ladrón de de tumbas. El ladrón de tumbas, que también me he leído unos cuantos de estos de los egipcios, porque no es el clásico, no sé qué, sino cómo robaban, cómo era el padre y el hijo que se dedicaban a esto, cómo lo hacían. Pero eso está ambientado en el Antiguo Egipto. Está no en el ambientado Egipto en el actual, Antiguo ¿no? Egipto. Está ambientado en el Antiguo Egipto y además él termina, uno de ellos, termina perteneciendo al ejército una batalla te dice los carros cómo los llevaban y demás, que a la larga, o sea, te habla del faraón en cuestión, que yo el nombre ni muerto, vamos,
No me acuerdo Con ni los alguna Reyes H y Nuestros. alguna T seguro. Y son, por eso digo que son la novela histórica. Fíjate que este me parece incluso un poco más sencillo a la hora de escribirlo, claro, que este tipo de... Bueno, en el caso del Cid no, pero en el caso de las hermanas Bolena, por ejemplo, sí. ¿no? Se conoce mucho más de esa época. Totalmente, claro que lo que- del, que de del esta antiguo época, Egipto. Claro, por eso digo que en este caso es un poco la historia de los que eran los ladrones de tumbas, cómo las dan y bueno, luego cómo va a parar a un sitio en el que... Entonces, bueno, yo para mí por eso, la verdad es que yo reconozco que me gustan más los libros de novela histórica. Pese a que mis amigos en general me estén bombardeando con novela fantástica, novela ciencia ficción. No sé por qué lo he dices, dicho ¿no? que no lo sé. Eso Pero son había, imaginaciones tuyas. había jurado que no leía más y lo único que leo es fantástico. Fíjate que la fantástica, aunque sea fantástica y sean mundos inventados y tal, tiene mucho de documentación, porque tú también Sí. tienes que aprender cómo se vestía, si la ambientas en un mundo fantástico medieval, pues tiene que parecerse a la Edad Media nuestra, ¿no? Entonces al final tienes que aprender pues cómo funciona una ballesta, cómo funciona una máquina de asedio, cómo vestía una mujer, ¿no? cómo Sí. vestía un hombre, para que a la persona que lo lee le suene natural, ¿no? Ese tipo de... Yo reconozco que eso decía Miguel de Cervantes cuando escribió El Quijote. Dijo, es que lo que me voy a inventar, vamos a ver cómo se hacen los duelos y quebrantos y te lo hace, pero que tiene guasa, vamos, Muy bien. que el inventarse yo lo veo complicadísimo. A veces no, es verdad que hay veces cuando tú inventas te sale más. Pero Sí, pero es verdad lo que dice Dani, que te tienes que ambientar mucho y si ya además utilizas algún tipo de personaje sí, que sí, sí, ya en exista concreto, previamente, porque hay algo, bueno, la mayoría no, creo que nadie lo sabe porque eso fue justo antes, bastante antes de esta narrativa. Yo me puse ya mis pinitos con la fantástica y a mí siempre hubo un personaje que me ha encantado y es Drácula. Pero ten en cuenta que en tema vampiro, ¿cuántas versiones hay? Omitamos Crepúsculo. Bueno, también. Sí, una versión, pero se sale de Nos todo. puede gustar más o menos, pero... Pero se sale bastante de lo que es la historia, que por eso yo creo que a la mayoría les chirrió, porque cuando te sales tanto, ya no la estética, sino de lo que es toda la historia que conlleva un personaje como ese. Sí, la mitología, ¿no? Propia del Exactamente. personaje, ¿no? Y yo ahí, por ejemplo, cuando me puse a ver desde dónde nace la historia, hasta después todas las vertientes que ha habido dentro de Vampiro, solo para escribir un relato. Por eso te digo que, aunque sea fantástica, hay una cantidad de documentación detrás que no solo esto lógicamente te pone el listón muy alto. Fíjate, Drácula apenas utilizó a Blas del Empalador, que es el personaje histórico Exactamente. real en el que se basó. Tú lees la novela y prácticamente no hay casi ni referencias Nada. al personaje, Sí, pero en sí, hay cambio un poco. él tuvo que hacer ese proceso de documentación previo para darle un sentido al final a la historia, ¿no? Sí, Es que sí. es muy yo complejo. es que la también. verdad es que ya sabéis que en cuanto oigo Drácula, no sé qué, no sé cuánto, ni muerto. De hecho, películas... Pues mira, me parece, y te lo digo en serio, ¿eh? Uno de los mejores libros que he leído nunca. Así te lo digo, sin anestesia ni nada. Y, Si es posible, y es sí. un libro que puede ser que la gente diga, "Ah, Drácula, el chupasangre". Dadle una oportunidad, de verdad. Sí. Se lo digo a todo el mundo. Es un libro escrito a base de diarios de personajes. Lo he dicho ya muchas veces en el programa, pero es que me encanta. 4 o 5 protagonistas, cada uno ve la historia desde su perspectiva, grabando su diario. A veces son diarios de voz, otras veces son escritos, son cartas, recortes de periódico, todo eso utiliza Bram Stoker para crear el puzzle de la historia, que a mí me parece fantástico. Y luego una cosa muy difícil que hace Bram Stoker, que es que cada personaje tiene su forma diferente de escribir. Y todos los ha escrito él. Exactamente, es que cambia totalmente el Eso- registro eso es cada una- vez eso que es el personaje- chulería. Es maravilloso. Yo creo que son más chulería que otra cosa, porque ya cuesta trabajo escribir algo de eso para que encima cada personaje que cojas te Tú escriba fíjate. diferente. El diario del Dr. Seward es un diario científico de una persona que está estudiando un caso concreto de un hombre que parece loco y que habla del conde Drácula y tal. Y en cambio el diario de Mina es el diario de una jovencita que está viviendo sus primeros amores y tú dices, ¿cómo puede este hombre escribir de estas dos formas tan diferentes Sí, en el mismo libro? Bueno, y no te digo dos, pero son 5 o 6 diferentes. Claro. son unos registros muy total diferentes, o sea, no tienen nada que ver uno con el otro. Así y que para meterte mí, en la piel así. obra maestra absoluta. Sí, sí, sí.
No sé, Lo es. pues cuando termine ese que hemos acordado... El siguiente club de lectura el va a de ser la cole- Ágora. No, Pues sí, el, sí. el Mira, que me hemos encantaría acordado en el revisionarlo. club de lectura, que no me acuerdo cuál es el... Ahora en el Club de Lectura de Papel Sí. y Tinta Rofus. tenemos El nombre del viento. Me parece Eso, que el nombre del viento. Ese, voy por la página 30 ya, o sea que solo me quedan 970 o algo más. algo más. Cuatro Eran ratos, 1100, me 5 parece. ratos como mucho. Volviendo a las biografías. Sí. Volviendo al... Es verdad que... Una de las biografías que más me gustan, que son por supuesto casi completamente inventadas porque hay muy poco que se sabe de ese personaje, es la de Alexandros de Massimo Manfredi, que no sé si la habéis leído. No, esa no. Es una trilogía, son 3 libros sobre la vida de Alejandro Magno desde que era pequeño y tenía de maestro a Sócrates y tal, hasta que muere, ¿no? Maravilloso. Es un libro prácticamente, yo creo que el 60-70% se lo ha inventado, porque lo poco que se sabe tampoco hay certeza, Claro. pero es maravilloso. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, además es muy peliculero. No entiendo cómo todavía nadie se ha atrevido a hacer cine Una con esa película, novela. Dale tiempo. No sé, Que porque seguro ya, que ya han llega. hecho algunas así de estas Sí, de Alejandro Magno muy se han hecho. espectaculares y meterse con una cosa de esas ya... Ahora mismo que yo creo que es inviable, con el tema COVID y tal, Sí. y los presupuestos que hay se manejan, no creo. Es que para una película de esa envergadura yo creo que el presupuesto tiene que ser descomunal porque tiene mucho atrezo, tiene todas las localizaciones, eso no es nada de fácil. Hubo un proyecto ya, de llevar la trilogía al cine, pero quedó al final en nada. Se hablaba de DiCaprio para interpretar Sí, a porque Alexandros. Lo que tiene es estaría que mal. ahora como mi hijo que está metido en el mundo de la imagen y todo, claro, ver las películas que hacen ahora que tienen todo trucos, tú no sé Sí. qué, y el otro día viendo Lores de Arabia, le digo, madre mía, si viene esto, y dice, papá, están empezando a volver a hacer, cuando hay mucha gente, coger mucha gente, cuando hay no sé qué, cogerlo, porque es verdad. Es que quizás es más que fácil se ha trasladar el perdido. equipo a X sitio que gastarte millones en efectos Se digitales. ha perdido, se había perdido un poco tú lo ves, dices, ya está, y están volviendo otra vez a rehacerlo. Y luego queda más auténtico, ¿eh? Porque Sí. nos estamos desviando mucho, pero en la última trilogía de Star Wars se han vuelto a usar efectos prácticos para los efectos especiales porque quedaban más naturales y más Claro. creíbles. Y que ya es decir en Star Wars, pero bueno. Pues la verdad que sí. A ver qué más libros han marcado por ahí. Pues mira, una que me encanta como biógrafa, porque además lo hace muy ligero, novela, pero muy poquito, pero se hacen súper ameno, que de hecho tuvimos la suerte de tenerla hace unos años, que fue Pilar Queral, con las reinas en la sombra, porque a ella le gusta mucho tratar el tema de las mujeres. Sí, sí, es una autora que... Esa Y esta es otra como Reverte, libros como churros, o sea, va sacando una cantidad de libros por años impresionante. juega con ventaja porque es historiadora. Sí, está bien. Claro, De hecho, es también que además- participa con no, y National que me- Geographic. que la conocemos y sabe que si escribe muy grande no lo leo. Entonces ha dicho, voy a escribir algo Para de Javier. 200, 300 páginas. Un Pero saludo desde aquí aún para así, María Pilar. aún así los documenta muy bien, porque hay otro libro, lo que pasa que se lo tengo en ebook, que hablaba sobre las primeras reinas de Portugal, de cuando las hijas, precisamente dos de las hijas de los reyes católicos se casaron con el rey de Portugal, y de toda la transformación que hubo en la ciudad de Lisboa. Y lo vas viendo paso a paso y al final te ayuda incluso a conocer, que eso muchas veces pasa con este tipo de novelas, que cuando te ambientan en un sitio, acabas también conociendo, como te decía, la historia de historia ese de cómo ese es, sitio. Ah, qué interesante, pues esa novela no la conocía. La verdad, y son Habla muy entonces de livianas. María Esa sí y me la, de esa la leí, Isabel. leí Sí. otra que presentó aquí Y en estas son Sevilla. la de Que Rocío, era, Gotas de Rocío, algo de Rocío era. Sí, era la que el Pedro I estaba detrás de una moza enfilado y, en fin. Ella es una gran conocedora de temas de las cortes, se le ve que maneja bastante. Tiene un poco de voyeur también el leer este tipo de novelas, ¿eh? Nos Sí. gusta a todos saber que se cocía Cotilleado, sí. en esas cortes, ¿no? Siempre con los intríngulis, esos Pero amoríos yo creo que es secretos. por eso, porque de lo que tú te estás imaginando y luego de lo que te dicen, que algo a lo mejor se ha inventado, ¿no? Porque yo me imagino que cuando hago la historia de los reyes de ahora, de los actuales, hay tanta documentación de un lado, Y de la otro. interesada, de eso, que luego alguien
hará una criba, ¿no? tamizará Claro, tiene que hacer una eso criba. y se quedará, y se lo dará más fácil, pero es que está todo escrito. Pero es que entonces es que he cogido un pergamino de no sé qué que hablaba de... Yo creo que haciendo una biografía más actual lo tendrían incluso más difícil, porque tienen tal exceso de información que antes tú tienes 4 legajos, 4 datos y ahora tú más o menos con eso te montas la película y buscando un poquito más de información externa. Pero ahora con la cantidad de información, imagínate que era una novela histórica actual. Sería Eso, muy complicado. muchísimo, porque ¿con Sería qué te muy quedas? Que sea mínimamente objetivo. No, tampoco creo que se trate de ser objetivo, no, no sé. ¿Eh? Mira, por ejemplo, la última que he leído yo así más histórica que pueda ser semi-biografía es la de Yo Alejandra de Espido Freire. La me estoy leyendo ya ahora. Y me parece un libro que tiene una forma de ver a la familia del zar, en este caso, la familia real rusa, de una forma que la autora pretende que se vea así. No creo Sí. que ella pretenda ser objetiva y que... Yo creo que ella pretende contar la historia desde el punto de vista de ellos Sí. y yo creo que lo consigue bien. Y en el caso de Alejandra se ve lo que sufrió, ¿no? En este caso, pero también lo desapegada que estaba esa familia a los problemas reales de la sociedad rusa, No ¿no? vivían, no vivían. Es que ellos Sí, sí. vivían en su palacio y En su propia burbuja. todo lo que ocurría en el palacio era... ¿Tiene poco rigor histórico? No lo creo. Yo creo que la novela tiene mucho rigor histórico, pero sí que está contada desde ese punto de vista que la autora ha pretendido dar deliberadamente Sí. y que sí blanquea en cierto modo esa familia rusa, ¿no? Sí. Incluso la figura de Rasputín para nada aparece como amante de Alejandra, como se dice Sí. por parte de muchos historiadores, ¿no? Era un amigo de la familia Ya está. y que tenía gran influencia sobre ellos, sí, pero Eso sí, que hasta tenía ahí, ¿no? una influencia. Y yo creo que en ese caso concreto, si es deliberado, como supongo que pasará en Sidi Sí. o en la otra bolena, ¿no? Yo creo que los autores sí que tienen en este caso una intención a la hora de Totalmente. contar algo. Aquí, lógicamente, lo que te está es intentando, no sé si blanquear, pero sí da una versión de que era más inocente, dentro de lo que cabe, de la versión que siempre se dio de, no, ella vino a romper el matrimonio, el cisma con la iglesia y fue, vamos, lo peor que se le pudo pasar a Inglaterra durante siglos. Sí, sí. Y realmente te la muestra como una persona mucho más humana, mucho más frágil de lo que parece. Y es lo que tú dices, al final la escritora en este caso te quiere dar otra imagen que a lo mejor no es objetiva, pues probablemente no sea objetiva. Bueno, al final es que todo es gris, ¿no? Eso te iba a decir, que tampoco, ¿cuál es la parte objetiva? ¿Dónde Claro. está ese punto cero? Claro, Muy porque si difícil. tú ¿Quiere decir que esta mujer, en el caso de Ana Bolena, no era buena madre o no era buena esposa? Pues posiblemente sí lo fuera, a su Claro. manera, ¿no? Exactamente. O en, yo me en imagino determinadas hasta que épocas, la ¿no? fueran ya puteando mucho. Y entonces, claro, me imagino que cambiaría, diría... Bueno, es que su propio Esto marido no es fue la lo que que me han provocó su dicho a mí. muerte, o sea, en este caso concreto. Sí, ¿no? sí, O sea, sí. que habrá que ver, habría que haberlo vivido, creo yo, Sí. para llegar a comprender por qué actúan esos personajes de esa manera, ¿no? Totalmente. Ella, lógicamente, igual que en todas las novelas, siempre se intenta dar un motivo. Que ya sea el real o no sea el real, eso ya queda en cada uno si quiere creérselo, si no se lo quiere creer o hasta dónde puede llegar. Porque en el caso de ella, por ejemplo, dijeron tales barbaridades como que fue infiel al rey con su propio hermano. Como decía, o sea, yo puedo llegar a hacer muchas cosas, pero a tanto, yo por lo menos soy de las partidarias que creo que no llegó a eso. Que haría otras muchas cosas, no te lo voy a negar. Seguramente. Pero esa parte no, pero si al rey le interesaba para condenarla, le valía eso como cualquier otro tipo de motivación. Y ahí pues intenta blanquear esa imagen de decir, oye, no, que es que la están acusando totalmente de manera injusta. Yo creo que es darnos eso, la otra versión. Otra versión. Hubo una cosa que dijo Nerea Riesco cuando estuvo aquí en el programa, que me gustó mucho, y es que a ella decía que le gustaba darle protagonismo a los personajes que estaban junto al personaje histórico, ¿no? Ese personaje que nadie conoce, que aparece ahí de la nada y que siempre está como una sombra. Que sin eso no son nada. Y claro, y realmente yo creo que eso es lo que le da Sí. viveza a este tipo de novelas, ¿no? El fantasear con cómo sería esa otra persona que nadie conoce y que solo aparece a lo mejor nombrada en un libro de historia. Exactamente. De hecho, se han hecho muchas novelas de ese tipo, de personajes que están o en las cortes o que son, yo qué sé, la cocinera o cosas así, personajes que realmente podrían saberlo todo, que son los que más información podrían manejar, pero que eran ninguneados porque
su puesto básicamente allí, Que pues además eran yo me invisibles. imagino que son los que aconsejan al que ocurre hoy en Imagínate, día. La dama de compañía de María Antonieta. Pues seguramente ella sabría muchísimo más Que que cualquier todo el historiador. mundo. Y lo mismo, la mitad de lo que hacía María Antonieta se lo comentaría a la otra. No, pues, señora, no haga esto, no haga esto. No, pues yo haría la otra. Claro, como no figuraba, no aparece en ningún sitio. Pues claro, yo creo que sí, me gustó esa versión, esa visión de Sí, Nerea, sí, ¿no? sí, de, totalmente. de Es fijarse lo en que- esos personajes. ¿no? Es lo que tiene lo de, en este caso, lo que son biografías con novelas históricas. Dice, bueno, Yo- muy, por ejemplo, esta de La Dama del Nilo, es la primera parece ser que se conoce como en Egipto, se llama Hatshepsut, que luego ha salido en varios sitios, una documentación que encontraron en un sitio. y fue, 35 parece, siglos antes de Cleopatra. Exacto. Sí, sí. O Casi sea, nada. entonces claro, encontraron unos papeles en no sé dónde, claro, han hecho la historia más o menos como ella, pero en este caso, claro, ahí descubres que entonces, cuando no tenían descendencia, se acostaban con los hermanos. Bueno. Porque lo que no podía ser es que bueno, ya pasaba con el Tutankamón y cosas de esas, ya pasaba. Pero claro, descubres una mujer en ese tiempo, o sea, no han estado con ella seguro, pero Evidentemente. que por los datos A lo que sumo te da, con su momia, lo ¿no? que le costó, bueno, es actualmente, y cuesta trabajo, dicen, se supone que en este, entonces bueno, es como ves, ahí está inventado, pues se supone más o menos, pero te habla del mundo y aprendes un poquillo cómo están hablando ya de 3.500 años antes de Cleopatra. Antes Hubo de Cleopatra, otro libro, pues no lo he encontrado. Ha habido dos que he intentado buscar en casa y se han ido con el Alzheimer. Que es un libro que se llama León el africano, de Omar Pamuk, que me pareció una pasada. Va mezclando épocas de Granada, la salida de Granada, cómo pasaron a Fez, va pasando todo eso. Y yo digo, este tío, ¿de dónde ha sacado toda esta información? Lo que pasa es que no lo encontré en casa, no lo... Bueno, pero queda sé, dicho, por sé si a que alguien le está por interesa. ahí y me encantó, pues no había leído nada de él. León el africano. Y bueno, pues la León el africano era de aquí, me parece que era granaíno o de un pueblo de... Entonces, claro, te das cuenta que entonces, si tú eras de esto, eras lo mismo de moro que el de Fez, que el de... No sé. Bueno, en fin, y te habla un poquillo de cómo cuando se fueron los reyes católicos, bueno, cuando echaron a Boabdil, cómo quedaron y cómo vivieron de bien los moros en ese tiempo hasta que alguien vino de por ahí y dijo, estos viven, y dice, pero Mejor que yo. Viven demasiado bien, ¿no? cuenta de que fue la época que los trataban, digo, pues luego cambiaron un poquito. Claro. Y luego la otra que he traído, que esta es la que no me acordaba si la había traído una vez, se llama De parte de la princesa muerta. Está escrita por, más o menos, la historia de la hija o la nieta de la que habla, que fue una princesa otomana, que de allí yo aprendí un porrón de cosas sobre los otomanos y demás, que creemos que es que eso hace, han estado hasta hace 4 días ahí. Sí, sí, hace nada, totalmente. Y cómo va y cómo luego se casó con un príncipe de no sé qué, y los perfumes, te habla cosas que descubres, cómo hacían los perfumes, que ahora duran 4 días, y los perfumes que hacían ellos, como no le echaban alcohol, duraban miles. Entonces, También por bueno, lo mismo, porque el agua tampoco, bueno, en el caso de los musulmanes otomanos la utilizaban un poco más, pero Sí. y va en la época contando no se la daba historia mucho. de cómo su abuela, no sé, era su madre o su abuela. Claro, para terminar, claro, cuando termina ella en París. Yo digo, ostras, si es que esto hace... Y es que es verdad, es que los otomanos han estado ahí hace 4 días. fíjate, Y son... sí. de parte de la princesa. y me encantó, me recomendó mi hija de leerlo. Le dice, papá, léete este. Me encantó.
Ahora, hay uno que no he traído ya porque traía un porrón de libros, que si es novela, como nos dijo Julia Navarro ahí en Córdoba, que es novela histórica. Entonces, la de Dispara, yo ya estoy muerta. Si alguien quiere saber cómo se ha originado el tomate que hay entre Israel y los palestinos y todo eso, que se lea esa novela sin ser su objetivo. Te va a contar y dice, ¿cómo se puede montar esto? Y ahí aparecen los otomanos y cosas. O sea, por eso es verdad que hay libros que dices, joder, lo que aprende uno. Siempre, siempre. Esto es Sí, una Sí, maravilla. al sí, final se aprende sin un ser mundo. una novela que habla de eso, habla de una familia, cómo va huyendo de judíos que huyen de Rusia y pasan por no sé qué, y cómo se organiza el tomate, que hasta Pasaban por entonces allí. nadie me lo había explicado tan clarito, y a este le interesaba esto, y a los ingleses esto, y entonces pasó esto, y qué desgraciados. Es que Julia Navarro en esos temas es una eminencia, esa mujer sabe, es que ha estado. No, sí, te coge, y es verdad, claro, ella te va tomando episodios que ocurrieron de verdad, pero es que además te dices que como hicieron esto, lógicamente esto lo hicieron lo otro, entonces claro, los árabes y los israelíes que se llevaban de muerte, que vivían tan pacíficos, empezaron a tener problemas porque otros se metieron donde les interesaba meterse. Claro. Y entonces ves cómo hay familias que al final terminan destrozadas, pero si se llevaban de muerte. No hay que dejar de intervenir a los terceros. No, nunca. No hay que olvidarse de la biografía que a mí me fascina del mundo y que me encantaría escribir si fuera posible, que es la de Jesús de Nazaret. ¿De quién? La de Jesús de Nazaret. Y mira que hay libros, ¿eh? O sea, el Evangelio, el Nuevo Testamento es la primera biografía, se puede decir, ¿no? Literada, ¿no? Por Sí, cuatro sí, personas sí, en sí. este caso, ¿no? Hombre, A mí me encantaría, de verdad, poder gustaría tener datos reales de la época y poder escribir la Claro, historia de Jesús. Pues ahí pasa lo que hablamos de las cosas que pueden ser. Claro, dice, hay más evangelios que ¿Hasta están dónde? guardados. ¿Hasta dónde llega el hombre, Claro, a mí me el encanta. Dios, Y el mito. No, a mí me el encantaría profeta? conocer los otros evangelios que han estado, porque entonces, claro, dice, pues wow, pues era un chaval muy majo, pero era un chaval muy majo, no es. Entonces, claro, los otros han dicho, esto no nos interesa. Entonces, es verdad que en eso sí que Por eso tenga. digo que es novelada, porque al final Sí. cada no, autor le ha dado El autor pues no lo que estaba contábamos allí. la antes, ¿no? visión La que visión que él quería interesaba. darle, ¿no? al Claro, y se han personaje. ido pasando los datos, pero es verdad que a lo mejor cogiendo todos los estos te hace verdaderamente para mí eso sería que Jesús fuese bastante mejor de lo que le quieren pintar. O sea, le pintan de una forma, no sé qué, pero tú le ves y dices que está muy alto, pero yo leí papeles de María Magdalena, me parece que es de unos escritos que encontraron en un sitio. Y yo me leí la historia que era la historia más o menos de María Magdalena, y a mí me encantó. O sea, me encantó ya porque la María Magdalena Sí, era que un coquito. Y que también es un personaje de- muy de denostado por la impresión. historia, ¿verdad? Y que fuera la pareja verdaderamente hablaba de Jesús, pero no por esto. Entonces, claro, yo dije, joder, este sí me vale como Dios. Eso nunca Porque- lo sabremos realmente. No. Es una pena, pero es así. No sabremos hasta dónde llega la verdad de los evangelios que conocemos, de los Eso es. apócrifos y Cogen de los otros y dicen, mira, pues este dice pues es que está dicho que tenía hermanos y que tenía no sé qué. Entonces, bueno, al final el personaje no lo va a quitar nadie. Aunque duden de que existió, que no existió. El personaje debía de ser, pues eso, una persona Pero de hoy estas en que día salen cada 1000 años. Muy pocos historiadores dudan de que existiera. ¿Eh? Lo que sí dudan es a lo mejor del halo místico, ¿no? Que Exacto. le quieren dar. Pero pero la existencia de que Jesús, que yo creo cuando que lo está vieran, para mí prácticamente debía comprobada, ser una sí. persona, cuando tú vieras todo lo eso, ¿no? Que era más humano, para mí cogería mucho más valor y diría, bueno, es que es lo normal. Y luego que fuera la segunda parte, que ya entra dentro de la mística, que tú quieras creer o no quieras creer. Bueno, Pero nos bueno. quedan libros como Caballo de Troya o el Evangelio según Jesucristo
de José Saramago, que Totalmente. también son visiones diferentes al Sí. fin y al cabo del personaje, ¿no? Más modernas, más contemporáneas, pero ahí está. Yo creo que les harían mejor, o sea, por ejemplo, la historia de la madre de Jesús, la ponen, no sé qué, tío, una mujer que ha tenido hijos, que tenía no sé qué, tío, déjala más normal y dirías, se sacrificaría para esto y entonces, pero claro, ya no podía ser. Pero no encaja dentro No, de la imagen no. que se Que se- quería dar, que se sobre queda. todo en cierta época, porque tengamos en cuenta para que se empezó a utilizar la Biblia, porque al fin y al cabo era evangelizar, era dar una imagen con la que conectar de alguna forma o con cierta finalidad con el pueblo. O sea, tú no podías dejar esa imagen de María tan normal. Pero además, como los intereses, la Virgen María no existió en la iglesia prácticamente hasta el siglo Concilio. XIII, una Sí, cosa sí. así. Claro. Entonces ya empezaron a decir, bueno, ¿y antes qué pasaba? Que no interesaba. Pero por intereses que bueno, vete Sabe tú a- Dios, Hombre, nunca mejor dicho. visto la historia de los papas según la historia con Ahí entran los real, ¿no? Borgia y todo este tipo de Ves a familias Urbano también. y cosas de estas, dice, ostras, colega. Con esa Entonces, gente claro, la realidad superaba la ficción totalmente. sí, sí. Porque a lo mejor hay datos que dicen, no me interesa poner esto por no crear una polémica Claro. o porque no me ¿A quién encaja se en le la ocurrió que De todas tenía formas, que hay ser estudiosos virgen? que- Hasta entonces era la madre de Dios. Que hay estudiosos que incluso en los propios evangelios ven contradicciones, ¿eh? Los oficiales, digo, ¿eh? Ujú, ujú. Y te lo demuestran leyéndolo, ¿eh? Claro. Y dices, ostras, es verdad, es que dicen cosas distintas.